trate de leerlo. Ahora vamos a continuar y vamos a profundizar en esa escucha. Mi nombre es Marta Bea Gutiérrez, del cursillo 170, del año 2019. Como ya les dije, la estrella de hoy se va a titular Éfeta, que después le vamos a contar de qué se trata. Carlos Palazzo nos va a compartir en su momento su rollo. Carlos Palazzo es del cursillo 007 del año 1985. Ahora nos ponemos de pie y en presencia del Señor nos hacemos la señal de la cruz y rezamos la oración del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovará la faz de la tierra. Dios, ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Rezamos un Padre Nuestro por el Papa León XIV, todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, y en particular los de nuestro movimiento. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ahora rezamos una Ave María por nuestro movimiento. Dios te Salve salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros, Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros, Mamá Antula, ruega por nosotros, Cura Brochero, ruega por nosotros. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que se Digno active de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a invitar a Carmen Jiménez del cursillo 174 del año 2024, quien nos leerá la lectura de Marcos 7, del 31 al 37. Buenas noches. Ya dijeron, Marcos del 7, del 31 al 37. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le pusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían, muy asombrados, todo lo ha hecho bien, hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Éfeta es una palabra aramea que significa ábrete. Una de las cosas más importantes de conocer a Dios es la escucha y la lectura de las Escrituras. Para escuchar la palabra de Dios no se
Biblia, sino que tenemos que escucharla desde nuestro corazón. Ahora invitamos con mucho gusto a nuestro hermano Carlos, que nos comparte su testimonio. Buenas noches, soy Ricardo Palacio, del cursillo 107, y en realidad esto que sucede con el sordomudo es lo que me sucedió antes de hacer el cursillo. Muchas veces oí hablar de Jesús. Hice la catequesis familiar con mis hijos, en las primeras comuniones, en los bautismos. O sea, como dice Esther, era un cristiano con todos los papeles, pero de papel. Fe no creía. Había oído de Jesús mucho. Nunca había escuchado en serio. Hasta que un día un amigo de una cámara de empresa, nada que ver con este ambiente, me invitó a hacer un cursillo. Por supuesto dijo, mira que esta lo tiene que hacer también. Bueno, sí, le digo, la flaca va a venir, no hay problema. Cuando le conté a Esther, lo primero que me dijo Esther, cursillo de cristiandad, te van a hablar de Dios. ¿Vos querés que te hablen de Dios? Yo me ponía nervioso con este tema. Dije, bueno, si me manda cacho, no me va a pasar nada. Hice tantos cursos en mi vida, uno más, ¿qué me van a enseñar? Bueno, y así fui, tranquilo, sin problema. No resistí el primer noche. Me conoces a ti mismo, me dejó knockout fuera. En verdad, me sentía, en la realidad era que tenía muchas caretas. Todas buenas, todo quedaba bien con todo el mundo, pero no era lo de adentro. Y Jesús me lo fue contando, me fue tomando. En ese momento yo hablaba con Dios, ni siquiera con Dios. Dios me fue abriendo el corazón despacito. Y me conmovió de tal manera que cuando volvimos a la habitación esa primera noche, estaba muy angustiado y había llorado mucho. Y en la habitación estuve llorando mucho, pidiendo perdón mucho. Mi película tenía muy pocas fotos buenas. La más fuerte era la única vez que le había hablado a Jesús en serio, y eso había pasado en mi casamiento, porque estábamos en el altar, y enfrente del altar, sobre el altar había una crucecita chiquita, y yo la miraba y le dije, te prometo que voy a ser feliz a Esther como sea. Por supuesto que si le pregunta a la flaca va a decir que no cumplí. Pero bueno, pero ustedes saben cómo es esto. Pero en realidad fue la primera vez que le había hablado en serio. Y me lo trajo a la memoria de las fotos malas, de las cosas que no había hecho bien, donde aparecían todos mis errores y mis pecados. Esta era la única que tenía. Tan conmovido estaba por el cursillo, me sentía recontra amado, pero muy fuerte la sensación de estar muy amado y muy perdonado. Tan perdonado que no me confesé en el cursillo, pero porque no me di cuenta. No era porque no podía, no quería o tenía vergüenza. No me di cuenta. Yo viví el cursillo en el limbo. Para mí todo me cayó bien de entrada y me conmovió de entrada. Y me dejó muy pleno, muy lleno. Yo, cuando a la mañana del día siguiente pasaron el rollo ideal y lo dieron, para mí ya estaba, me podían mandar de vuelta, que yo ya estaba recontra cambiado. En realidad, menos mal porque viví muchas cosas lindas y muchos testimonios muy fuertes dentro. Yo era un vago, no hacía nada de lo que hacía. Los rollitos bajaban en línea de las cosas que hacían y de las cosas que yo criticaba habitualmente en la iglesia. Y no, todo era distinto. Bueno, así fue que salí del cursillo y muy conmovido cuando llegué a casa, por supuesto, abrazo con los hijos, los besos, rezamos.
Como trabajaba muy temprano, me fui a dormir a las 5 de la mañana del día siguiente, me fui a trabajar. Cuando volví de trabajar, tipo 2 o 3 de la tarde, Esther me dice, a ver, contame, ¿qué viviste, qué pasó? Entonces empecé a contar y me dice, ¿y te confesaste? No. Ah, sos el mismo chanta de siempre. Me clavaron un puñal. Uy, Dios. Entonces, no, un poquito. Entonces agarré el auto y me vine a San José de Flores para confesar. Bueno, justo agarré un cura jovencito que estaba en el pueblo y fui y me confesé. Me arrodillé delante de él y le empecé a contar lo que había vivido y mi locura de haber vivido lo que había vivido y haberme confesado. Pero yo me confesaba, lloraba en realidad. Este chico que estaba delante mío agarró, puso las manos sobre mis hombros y se puso a llorar conmigo. Y me decía, lo hizo a propósito, lo hizo a propósito. Yo no entendía lo que me decía, lo hizo a propósito. Jesús lo hizo a propósito. Yo te tenía que escuchar, yo te tenía que escuchar. Bueno, te puedes imaginar lo que significa lo que vos me dijiste a mí. Bueno, lloramos un rato hasta que nos calmamos, por supuesto, está perdonado, me dio la absolución. Andar y rezar a la Virgencita de la Mamá, que nos ayuda a vos y a mí. Y este fue mi primer encuentro después del cursillo. Había pasado menos de 20 horas y ya estaba a la vuelta. El cura me decía, eso es lo que tenés que hacer. Lo acabas de hacer. Renunciar es lo que tenés que hacer. Lo acabas de hacer. Bueno, así empezó mi cuarto día, muy conmovido por el encuentro. Había escuchado esta vez en serio. Pero bueno, como en el cursillo yo sentía que tenía que hacer lo posible, bueno, por supuesto, que conectar todos nuestros amigos del Colegio Movas, lo empezamos a movilizar para acercarnos al cursillo, como nos reuníamos seguido, pero yo en ese momento daba clases de la Facultad Económica y era la última materia de la carrera, con lo cual los chicos estaban casi recibidos y el trato era por costumbre entre nosotros, los tratábamos como colegas, porque en realidad le faltaban 1 o 2 materias. Esa mañana le dije a Jesús, le voy a hablar a los chicos. Se lo dije, le voy a hablar a los chicos. Entonces, como el tema de la profesión daba para la ética, la moral y todas las cosas que hacemos los contadores más o menos, entonces daba para empezar a hablar de ese tema y empecé a tirar líneas, pero ese día los chicos no me contestaban. O sea, duraba 2 horas la reunión de la clase y teníamos 200 alumnos más o menos, así que era grande el número y había mucha ida y vuelta. Y ese día los chicos no respondían, no repreguntaban, no sacaban tema, no. Bueno, así aguanté hasta que terminó la clase, bueno, saludamos y nos fuimos. Yo estaba en un aula del fondo de la facultad sobre Viamonte y salí del aula caminando por el patio de la facultad a buscar el auto que estaba sobre Córdoba y le empecé a decir, si no te mostrás como en el cursillo nadie entiende, te tenés que mostrar como en el cursillo. En el cursillo todo entendimos porque te he mostrado. Vos te tenés que mostrar como en el cursillo. Y con este tema adentro, te tenés que mostrar como en el cursillo, volví hasta agarré la autopista y volví hasta Volviendo y la autopista que está en la parroquia Niño Jesús. Paraba ahí porque ahí Pepe Casadeval daba misa. Entonces siempre íbamos ahí porque era encontrarse con Pepe, que para nosotros había sido una conmoción en el colegio. Entonces si nosotros llorábamos, Pepe lloraba más que nosotros. Entonces era una conmoción. Paraba ahí y siempre que llegaba, como llegaba con la misa empezada, había al final sentado un chico que leía Limona, muy jovencito, pero muy cordillero, muy andrajoso vestido. Ese día no estaba. Yo, la misa seguía, Carlomagno, que era el cura que daba la misa, siguió con toda la misa, normal, y yo le seguía diciendo, te tenés que mostrar como en el cursillo para que la gente entienda. Si la gente entiende,
se da cuenta y va a cambiar. Bueno, así fue hasta el momento del saludo de la paz. En el momento del saludo de la paz, este chico estaba a la derecha, yo no lo veía desde mi lugar, salió a darle el saludo de la paz a todo el mundo, de adelante para atrás. La gente no le daba la mano. Entonces para mí era una conmoción y lo empecé a escuchar a Jesús, que me hablaba, esta vez me hablaba, ves que me muestro, yo te expliqué dónde estoy, estoy en el último, en el más pobre, ves que me muestro nuestra cuenta y yo, perdón, no sabía cómo pedirle perdón porque la verdad que es cierto que lo habíamos entendido bien que estaba en el último, pero a veces uno no lo termina de asumir. Dice, no me busques, estoy en el último, ahí estoy. Si vos querés verme, ahí estoy. Bueno, por supuesto, cuando el chico llegó al lado mío, lo abracé. El chico pobre no había entendido nada, porque después de todo el rebote, llegamos hasta el final. Entonces, y esto me pasó 2 meses, 3 meses de que había hecho el cursillo. Para mí era muy conmovedor, porque escucharlo adentro, hablarme, no me había pasado jamás. Entonces, uno había entendido todo el mensaje de Dios, todo, pero hablarme adentro no me había pasado. Y esta es una de las cosas que con los años y la experiencia aprendí, que muchas veces me sucede, reunido por trabajo o con amigos conocidos, que sale el tema, siempre que me junto, antes de juntarme, una Ave María o ver el Espíritu Santo, porque si Él no está presente en mí, bajada de línea es una bajada de línea personal, no es Él. Entonces, es Él el que hace, es el Espíritu Santo el que hace que esté presente y vigente. Y uno esto lo vive muchas veces y sobre todo lo vive cuando nos toca vivir de nuevo un cursillo o que era todavía más fuerte cuando hacíamos los cenáculos, porque los chicos, así como son locos y rebeldes, cuando les mueve el corazón Cristo, es una cosa decirlo y otra cosa es verlo, porque te proponen de todo y te mueven y te llevan para adelante y proponen y siguen para adelante, y eso es lo bueno que tiene el Espíritu Santo actuando, porque Cristo está vivo. Cuando le digo a mis amigos, Cristo está vivo, vive, y ahora estamos hablando de Él, y está acá, y no lo vemos, pero sabemos que está acá. Los que no creen, el loco de Jaticha, pero en realidad lo dejas conmovido porque sabe que le hablas en serio. Me conocen de mucho tiempo y saben que le hablas en serio. Y me parece que esto es lo importante, que uno pueda decirle desde el corazón, Cristo vive, en serio, no lo revés en manos porque está presente. Y si le hablas, te escucha. Mi experiencia es que si le hablas, te escucha. Y todas las veces que me tocó experiencia fuerte de encuentro con Él, pasó esto. Entonces, yo quería, ahora para terminar, escuchemos una canción para que la usemos como leitmotiv para movilizarnos. Es una canción fácil de aprender, es muy cortita y muy tipo Espíritu Santo. Muy así, le encantaba a alguien que queremos mucho y que ya lo tenemos, que es Fernando Janet, y él la cantábamos juntos, cada cenáculo era la canción leitmotiv para juntarnos, para motivarnos. Por eso, antes de concluir y cantar la canción, no traje una frase para pensar. Le pido que ahora no, porque es muy largo, pero esta noche agarren una hojita, un poquito de papel, y escriban cuál fue el momento más cercano que tuvieron a Jesús. Lo escriban y lo sigan meditando, porque ese es el camino para empezar el anuncio. Y escuchar es para hacer el anuncio, básicamente. Entonces, en serio, hagan el ejercicio de repensar el momento más cercano que tuvieron a
mensajito y salgan a anunciarlo sin lugar a dudas. Bueno, escuchamos la canción. Gracias, Señor. Gracias. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz. Las semillas del verbo son una expresión que fomenta el diálogo, el respeto y su significado ideológico es que ninguna cultura es un terreno vacío. Todas poseen valores auténticos y facilitan la acogida del mensaje cristiano, indicando que la verdad no es exclusiva, sino que se encuentra dispersa. Muchas veces nosotros nos encontramos con personas que no tienen nuestra misma fe o que son agnósticas y sin embargo son personas que saben escuchar y sin embargo son personas que hacen un montón por el prójimo. Tenemos los Médicos Sin Fronteras, tenemos las personas que cuando hay catástrofe acuden y tratan de contener y de calmar y de ayudar. No necesariamente la escucha está en nosotros, sino que está en todos. Y que realmente nosotros también tenemos que saber escuchar a la persona que por ahí no profesa nuestra misma fe, pero que realmente tiene una riqueza inmensa. ¿Por qué? Porque las semillas no caen en un solo lado, las semillas caen en toda la tierra. Y cada uno trata de tomar esa semilla y de hacerla caminar de la mejor manera posible. Por eso la pregunta de hoy, de Carmen Sarraber, es: nosotros, en nuestros ambientes que no son cristianos, ¿qué semillas descubrimos en el otro? En nuestros hermanos, ¿qué es lo que nosotros descubrimos que realmente hace que esa escucha sea una escucha fructífera? Bueno, empezamos. Antes de trabajar en la pieza, al
toman la oreja del bautizado hacia una cruz y después otra cruz en la boca. Ahora cada uno, los que tenemos al lado, vamos a hacer eso, ambos. Beba así a Isabel y Agustín. Háganse ese signo. ¿Para qué? Para que podamos escuchar a Jesús y a la vez tengamos las palabras justas para poder anunciarlo. Hagamos cada uno el signo. Y como todas las veces que nos encontramos con las estrellas, sería hermoso que pudieran compartir quien quiera qué fue lo que pasó, que pudieron reflexionar acerca del evento. ¿Qué alguien quiere hablar? Chichina, Linda Quijano, pero Chichina, del cursillo 179. Del cursillo 179, Chichina. La verdad es que hacía mucho que no venía una estrella y esta estrella me llegaba al corazón. Y con la pregunta que hacen, respondiendo a la pregunta de la escucha, yo tengo una amiga, muy amiga, que es judía. Y sin embargo, con este rollo y con la escucha, nos llevamos muy bien. Cuando salimos de viaje, ella, cuando ha tenido problemas, cuando todo, siempre diciéndome, a vos que te escucha el Señor, rezamos fulanito, rezamos. Y cuando salimos de viaje, yo soy persona de ir todos los domingos a misa, y cuando salgo de viaje con las amigas, también voy. Entonces, ella, que es judía, me acompaña, se pone atrás y respeta mi horario de misa. Por supuesto que no está empapada en seguir la misa o en algo, pero me acompaña. Y yo no he ido cuando solo para el casamiento de los hijos, pero también las conversaciones que tenemos cuando salimos, ellos siempre me tienen en cuenta mis oraciones, mi forma de ser, y la verdad es que es una amistad muy linda y la escucha sobre todo del Señor que nos ilumina y que las conversaciones son siempre de común acuerdo, aunque tengamos distintas religiones. Es un testimonio cortito, pero realmente es así. De color. ¿Alguien más quiere compartir su reflexión? Bueno, Sí, tenés que decir Jesús de qué cursillo sos. bueno, soy Jesús, cursillo 85 del año 1985. Quiero comentarle, hace algún tiempo, el padre de la parroquia llega y me dice, Jesús, vete con Juan, un señor, mucho mayor que yo, y van a visitar unas casas en mi ciudad, que es de montaña. Entonces, lo que aquí llama villa, llamamos barrio, y están en las montañas. Bueno, entonces, para que vayan a aquel sector y visite las casas que tengo que comprar allá. Digo, bueno, no hay problema. Pues me fui con Juan, y estuvimos visitando casa por casa. Resulta que llegamos a una casa y de primera me dice, no, aquí somos protestantes. Ah, muy bien, perfecto. Cuando de todo, alguna de eso me corre, pero no tengo problema con eso. Entonces estábamos conversando cuando una de las muchachas llega y saca el bebé y me dice, ya lo bautizamos. Ah, tan pequeño, lo están bautizando ya.
Y me dice, no, lo bauticé en iglesia católica. ¿Cómo? ¿Por qué? Y me dice, no, porque es la costumbre. Y digo, no es la costumbre. Nosotros, si yo soy católico, yo bautizo a mi hijo como católico para yo enseñarle mi fe. Si yo soy protestante, lo más lógico es que bautice a mi hijo en iglesia protestante para yo enseñarle mi fe. Ahora, ¿quién le va a enseñar a ese bebé la fe católica? Porque es miembro de la iglesia católica, ahora es hijo de Dios, es hermano de Jesucristo y está con el Espíritu Santo. ¿Quién se lo va a enseñar a él? No, pero yo no sabía. Pero hay que averiguar. Bueno, estuve conversando con ella, con el abuelo y todo, no hubo problemas. Pero yo me adelanto, me despido y voy caminando, pero Juan se me queda atrás. Y cuando yo no supe nada, al rato me alcanzó y continuamos. Como a los 2 días me llama el padre. Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué pasó de qué? Que se encontró unos evangélicos que bautizó un niño, y me dijo el padre, me dice, sí, yo estuve conversando con él y todo bien. Me dice, no estuvo todo bien. Juan se quedó y le echó a insultar al pobre muchacho y le dijo que se iba a condenar, que no se cose en el infierno, que no sé qué, porque había bautizado al niño. Lo que no terminé de contar fue que después que hablé con Juan y le dije que hablé, que fuera para el infierno, porque estaba hablando de más, me tocó ir otra vez al cerro y hablar con la muchacha y pedirle disculpas por algo que no era realmente. Siempre he tenido mucho contacto con los protestantes, mormones, testigos de Jehová, no sé por qué me digan, pero nunca he tenido problemas. Hoy los oigo, veo lo que ellos me quieren decir, pero hasta ahí, porque cuando se quieren meter con la iglesia católica, yo digo, ya está ahí, porque no está bien. Entonces, ese es el testimonio que habíamos empezado acá, que había dado. Dígalo de eso. Gracias. Juan pasó por el cursillo 126, año 1988, de la Secretaría Yo la verdad que el martes pasado, cuando estuvimos compartiendo la estrella, lo escuchábamos al padre Horacio, cuando él hablaba del Shema. El Shema para los judíos es la oración por excelencia, ¿no? Es el credo nuevo. Shema es escucha a Israel. ¿A quién? Al Señor tu Dios. Cuando hice la preparación para el ministerio de escucha durante todo ese tiempo, nos habían pedido que nosotros teníamos que, a través del Evangelio, construirnos un lema, el cual nos sirviera todos los días como para poder rezar y poder hacer la oración contemplativa, ¿no? Entonces yo me acuerdo, elegí una frase que la combiné, en el cual rezaba todos los días esto de tu palabra, Señor, es la verdad, dichosos los que escuchan tu palabra y la practican, siendo consciente de que yo no siempre la practico. No siempre la practico, pero le pedí. Y la segunda parte de la oración era, háblame, Señor, te escucho. Y ahí trataba de abrir los oídos, para poder escuchar. Soy consciente también de que muchas veces Dios nos habla de diferentes maneras. Entonces, no solo lo vamos a escuchar en la oración de contemplación, sino que también lo podemos escuchar a través de un hermano, a través de diferentes situaciones. Entonces, me parece que un poco esta estrella durante este tiempo tan especial que estamos viviendo de preparación para la Pascua, tenemos que empezar a darle este sentido a estas palabras, ¿no? Que están muy bien elegidas, pero digo, para no irnos de pista, ¿no? Es esto: escuchar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y
con toda tu inteligencia y con los 5 sentidos. Esto es una escucha evangélica. La escucha evangélica es esto, poder escuchar al otro sin ninguna reserva y de manera total. Y es muy difícil hacerlo espontáneamente. Hay que tener preparación, hay que tener, entre comillas, gimnasia, y hay que tener una disposición y un ambiente especial, ¿no? Pero digo, a mí me ha pasado muchas veces que de pronto, de la persona que menos esperaba, de la situación menos pensada, me ha pedido conversar y me ha abierto su corazón y me ha contado cosas que yo jamás podía pensar que me podía llegar a contar. Pero son situaciones ocasionales. ¿Tenemos que estar preparados? Sí. Es bueno escuchar al hermano y tratar de... Obvio. Pero fundamentalmente me parece que, al menos yo lo hago, lo que tenemos que tratar de hacer todos los días es de tomarnos un tiempito de nuestro día como para poder tener esta conexión directa con el Señor, ¿no? Una especie de oración contemplativa, porque siempre tiene algo para decirnos y está en nosotros tener la capacidad de poder escuchar. Gracias. ¿Alguien más que desea compartir? Para los que son más nuevos, hace mucho tiempo en las estrellas también se compartía, aparte de lo escuchado, algo importante que nos hubiera pasado en la semana. Y a nosotros nos pasó algo muy importante el domingo, que es que nos enteramos que vamos a ser abuelos. Io lo escucho pregare. Bueno, ¿me escucho? Sí. Bueno. Estaba pensando y reflexionando también en nuestro grupo, pero un resumen de esta ultreja que tuvimos esta noche. Gracias, Carlos, por tu rollo muy lindo. Es que hay un mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y el prójimo como a uno mismo. Juan recordó Shammah, ¿no? Escucha, Israel, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu espíritu, ¿no? Y quizá hoy podríamos hacer un mandamiento para nosotros, los consejistas, de seguir amando a Dios, seguir amando a nosotros mismos, seguir amando a los demás, pero hoy seguir escuchando a Dios, seguir escuchando a nosotros mismos y seguir escuchando a los demás. Mientras estamos hablando de escuchar de otras religiones, pero no se olvidan, hay muchos católicos que hoy no están siendo escuchados y no están lejos de nosotros, están ahí, nuestra pared de 4x4, nuestra casa, son los hijos, los nietos, el esposo, la esposa, ¿no? Entonces, quizás es un desafío para todos nosotros tener esta virtud de la escucha. Primero a Dios, los hermanos y a nosotros mismos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por intercesión de María, nuestra Madre, descienda sobre ustedes, sobre nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De colores. De colores. Ahora vamos a entrar en seria, que nos va a dar la citación. Alberto, Mabel, Osvaldo, Henry, Belki, Manolo, Marcelo, Juan, Mariester, Rebeca, Ricardo, Leonardo, Natalia,
Padre Pepe, Ofelia, Alejandro, Ricardo, Juan, Germinal, Teresa, Adoración, Gabriel, Alicia, Andrés, William, Aníbal, Jorge, Pablo, Alejo, Juan Antonio, Micaela, Guillermo, Lita, Nelda, Delia, Liliana, Graciela. Rezamos un Ave María por todas las intenciones.